Así es, vamos a la entrevista. Esta mañana nos está acompañando aquí en estudio Carlos García, quien es periodista con una pues ya larga trayectoria, y en la vía telefónica tenemos al doctor Raimundo Sandoval, quien es director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, Nima, y bueno, pues un activista y quien le ha dado seguimiento puntual a todo lo que ha estado ocurriendo desde el Congreso del Estado en torno pues a estas leyes que tienen como propósito proteger a los periodistas y a los también a todos aquellos activistas en derechos humanos. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ray. Buenos días, Ochi. Buenos días, Ray. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar, Carlos. Si quieres, comenzamos contigo, Carlos, si nos permite, Ray, para que nos pongan en contexto en torno al avance que hay en torno a esta ley. Sí, Xochitl, el miércoles la Comisión de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado sesionó allá en el municipio de Irapuato, en las instalaciones del CRIT. Se había mencionado que se había aprobado ya la iniciativa, el dictamen de la iniciativa de ley de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, lo que se aprobó realmente fue que se ordenara a la Comisión Técnica, a la Secretaría Técnica de la Comisión, que elabore el dictamen en sentido positivo, es decir, que ya elabore el documento con toda esa argumentación y fundamentación de por qué sí se tiene que aprobar. Entonces, todavía formalmente pues la Comisión no lo ha aprobado, simplemente ordenó que se elabore el dictamen en sentido positivo. No conocemos el documento de lleno, el documento final, porque recordemos que son dos iniciativas. La primera es la iniciativa que elaboró el Partido Acción Nacional junto con el PRD, donde básicamente lo que propone es que la Secretaría de Gobierno funja como una ventanilla donde los periodistas que hayan sido agredidos puedan acudir, y ellos a su vez pasan el caso al sistema, al mecanismo federal, para que allá nos atiendan, ¿no? Ese sería básicamente la del PAN-PRD. La iniciativa que presentó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Irma Leticia, esa iniciativa sí fue socializada con los periodistas y defensores de derechos humanos. Antes de presentarla nos dio un borrador de su iniciativa, le hicimos propuestas que son las mismas que hemos venido haciendo desde hace 3 años, cuando se presentó la primera iniciativa por parte de la entonces diputada del PRD, Guadalupe Torres Rea. Y bueno, en esta iniciativa sí se creó un mecanismo estatal, hay una cláusula de objeción de conciencia donde se señala que las empresas no te pueden obligar, pues, por ejemplo, a firmar notas que tú no escribiste o que han sido alteradas en su contenido, ¿no? También la iniciativa preveía la suspensión del cargo de los funcionarios públicos que enfrenten alguna denuncia, ya sean derechos humanos, en las contralorías o incluso en el mismo Ministerio Público mientras se realizan las investigaciones. ¿Por qué esto, Xochitl? Porque cuando estas personas tienen el poder, pues tienen a su cargo recursos humanos, recursos materiales, recursos públicos, es decir, manejan el poder, ¿no? Tienen un poder sobre una estructura que finalmente es utilizada pues precisamente para amedrentar a los comunicadores. Tal es el caso de Carla Silva, ¿no? Que el alcalde utilizó las instituciones de seguridad pública que están creadas precisamente para brindar seguridad pública a los ciudadanos y no para andar contratando golpeadores para que vayan a tus oficinas y te amenacen, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que estamos, ¿no? En resumen, han sido 3 largos años en el que hemos estado sentados en mesas de trabajo con asesores, con diputados. Finalmente la iniciativa de Guadalupe Torres Rea fue archivada, fue desechada. Básicamente era una copia de la ley federal, sin mayores cambios, ¿no? Crear el mecanismo, generar cuestiones de protección a periodistas, reubicación, escoltas, etcétera, ¿no? Ya son cuestiones para cuando hay una agresión que pone en peligro tu vida o tu integridad física, ¿no? Entonces se desecha esta iniciativa, pues se presentan estas dos. Se hacen 2 foros, recordarás, uno en San Miguel de Allende, uno en Guanajuato, donde nos presentamos, también dimos propuestas, y bueno, ese es el momento, ¿no? Entonces ahorita el momento es que ya se pidió que se elabore el dictamen en sentido positivo, ya estará la próxima sesión la Comisión de Derechos Humanos aprobándolo, no conocemos el contenido, al menos yo en lo personal no lo conozco, y posteriormente de que se haya aprobado formalmente en la comisión, pues tendrá que
tendrá que pasar al pleno, ¿no? Para que los diputados lo discutan y en su caso pues también lo aprueben o hagan las modificaciones que ellos consideren pertinentes. Ray, el próximo lunes habrá sesión de esta comisión, tengo entendido, y en esta sesión, ¿qué tendría que pasar o cómo tendrían que estar considerando los diputados a participantes que han estado involucrados sobre todo en este análisis? Y me refiero a periodistas y a defensores de derechos humanos. Como bien dice Carlos, desde hace varios años hemos presentado propuestas, básicamente se agrupan en dos grandes bloques. Uno tiene que ver con arreglos institucionales previos o paralelos a la ley de protección, y otro, cuáles deben ser los mínimos que debe contener la ley de protección. Hay que decir primero que según la ONU, la protección es una facultad de las autoridades que que son competentes para que se proteja personal, individual o colectivamente frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier acción arbitraria que resulte en la limitación de la libertad de expresión o de la defensa de los derechos humanos. Los artículos y tratados internacionales plantean ciertos estándares. Hablan, por ejemplo, de que la protección tiene que ser eficaz. Entonces, lo que esperamos del dictamen y de la discusión que siga todavía en el Congreso es que recuperen estos estándares internacionales, que realmente ofrezcan una protección eficaz y que tomen en cuenta las sugerencias que hemos hecho desde hace años, sobre todo para hacer los arreglos institucionales que va más allá de la aprobación de la ley de protección, y que hagan efectivamente un trabajo para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En este momento tenemos muy ubicado que en Guanajuato básicamente las agresiones vienen por funcionarios municipales y por particulares. No tenemos un diagnóstico formal, lo pedimos hace 3 años, no lo han trabajado, es una de las omisiones del Congreso actual, y lo que esperaríamos es que no solamente se recupere lo que hemos acumulado durante este tiempo, sino una voluntad para realmente incorporar los estándares internacionales y tener una ley de protección que sea realmente integral y de avanzada. En caso contrario, nosotros no queremos seguir participando de ese proceso porque no está realmente tomando en cuenta nuestra participación. Carlos, ayer ayer en el Congreso del Estado le hacían una petición a Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, para que considerara 2 temas importantes: el concepto de la censura y que, en esta discusión sean partícipes pues el propio gremio, ¿no? Y sobre todo el gremio que se ha estado moviendo en los últimos 3 años en torno a esta ley. ¿Hubo respuesta? ¿Qué hay? ¿Cuál es el planteamiento? Mira, Xochitl, me parece que pues desde hace 3 años hemos venido pidiendo que nos escuchen, ¿no? Incluso anteriormente ya habíamos solicitado una reunión con el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, que también es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Héctor Jaime Ramírez Barba. En esa ocasión pues nos atendió, ya tendrá varios meses, donde se le plantearon nuevamente todo lo que ya hemos planteado a lo largo de 3 años. Le decíamos que pues era necesario que a la par de la iniciativa, que mira que una agresión, haciendo un paréntesis, una agresión a periodista no solamente es una cuestión física, y no solamente lo de la censura, o sea, es toda una serie de acciones que van encaminadas a tratar de que un periodista pues no escriba una información, o a tratar de amedrentarlo pues para que deje de abordar un tema, ¿no? Entonces es toda una serie de cosas, agresiones que van desde la amenaza, la censura, como pasó en el municipio de León con Ignacio Camacho, que habla a los directivos de una estación de radio para que no permitan que una periodista pues entreviste al alcalde porque le pudiera hacer preguntas incómodas. Eso precisamente pues es un acto de censura, ¿no? Un acto de intimidación. Pues es lo que pasó también con la compañera Alejandra Ramírez en Irapuato, del periódico El Correo, que precisamente fue a la Comisión de Derechos Humanos a reportear este asunto de la ley, y se enfrenta con que la coordinadora de prensa del PRI, Miriam Alejo, pues le reclama y le dice que tiene que entrevistar a la diputada Irma Leticia, porque de lo contrario, pues ella tomará el teléfono y le hablará a sus jefes para que tome las medidas pertinentes por no hacerle caso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, todo tiene que ir plasmado en la ley. Tenemos entendido que efectivamente se le hizo una nueva petición al presidente de la Junta de Gobierno, a diferentes diputados, para que antes de que se dictamine ya formalmente esta iniciativa, te digo que desconozco si las van a fusionar,
si van a eliminar una, si van a aprobar otra, etcétera, ¿no? Entonces, antes de que se apruebe el documento que sea el documento final, pues nos escuche nuevamente, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos pugnado, pues es para que se cree un mecanismo estatal. Creemos que sí es necesario que la creación de este mecanismo estatal, que ya de forma reactiva, pues cuando hay una agresión ya muy delicada, como comentaba, que ponga en riesgo la integridad física o incluso la vida de un comunicador, pues entra este mecanismo en acción, ¿no? A la par, como ya hemos comentado, pues hemos estado pidiendo que se tipifique el delito de atentado a la libertad de expresión, que se incluya en la ley de responsabilidades también como falta administrativa el atentado a la libertad de expresión. También solicitamos que se han removido del cargo los funcionarios públicos, como anteriormente estaba comentando, digo, sin violar sus derechos laborales, simplemente se separan temporalmente del cargo mientras son investigados. Ya si no hay ningún tipo de responsabilidad, pues podrán reintegrarse. En caso contrario, pues tendrán que ser separados definitivamente del cargo porque no están aptos para el servicio público, ¿no? Entonces, esas son dos cuestiones. Entonces, lo que hemos siempre pugnado es sí aprobar la iniciativa de protección, pero a la par una serie de reformas complementarias que van a venir a robustecer la protección a periodistas y que no tienen en otros estados, que sería Guanajuato punta de lanza, un estado de vanguardia en protección a periodistas. Entonces, esa es la gran oportunidad que ahora tiene el Congreso del Estado, ¿no? Poner el ejemplo a nivel nacional. Ray, ¿ves disposición? Sí, yo reconozco que hay un primer borrador de dictamen que intenta recuperar ambas iniciativas. Yo, igual que Carlos, sigo siendo escéptico porque no ha habido voluntad política para dialogar con quienes hemos estado trabajando las propuestas para la iniciativa, pero sí hay condiciones. Yo creo que el propio contexto nacional demanda un quehacer pronto de los diputados. El propio gobernador acaba de estar presente en una reunión junto con el presidente Enrique Peña Nieto, donde además de mostrar el interés en fortalecer los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se hablaba del tema de la impunidad. Yo creo que muestras también de la voluntad, además de estos arreglos institucionales, de la aprobación de la ley, también la propia Procuraduría de Derechos Humanos tendría que elaborar una recomendación general donde se incluyan todas las quejas y las recomendaciones relativas a la libertad de expresión de las cuales ha tenido conocimiento, y que la Procuraduría de Justicia también haga un análisis técnico de qué implica lo que ya Carlos mencionaba, penalizar ataques a la libertad de expresión o colocarlo como un agravante de delitos, que eso sería un tema fundamental y que está en la discusión y que coincide perfectamente con esto que se discutió esta misma semana con el presidente, que es el combate a la impunidad. Mientras no haya una eficiencia de las procuradurías para investigar, no hay un marco normativo que permita vincular los ataques de la libertad de expresión a la justicia penal, y mientras no haya todos estos arreglos institucionales, incluso la utilización de protocolos para la investigación, hay que decir que el gobernador del estado miente cuando dice que hay una fiscalía especializada para atender periodistas. Mientras no haya todo esto, la ley de protección, como está diseñada, no tiene un futuro positivo. Es decir, hace falta ir más allá de la ley. Yo reconozco que haya un trabajo importante para ya tener un dictamen, pero hace falta una perspectiva integral, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio durante varios años, y es apenas donde el contexto nacional está haciendo que el Congreso reaccione y que comiencen a seguir las pautas que hemos planteado desde ese tiempo. Oye, Carlos, a propósito de esta reunión que sostuvieron precisamente los gobernadores en el país con el presidente, y bueno, que dan a conocer estas acciones, estas 5 acciones que no tienen prácticamente nada de nuevo, ni nada de innovadoras, porque de alguna manera pues ya estaban planteadas ahí, ¿no? Sí, claro. Se canalizan recursos a una fiscalía que se creó inoperante desde el principio y que ahora se les va a dar recursos. El pretexto va a ser en los estados que se van a sostener de esta fiscalía para atender estos casos. Mira, lo que se abordó en la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la cual asistió precisamente el gobernador Miguel Márquez, y que también pues reiteró su disposición de tomar todas estas acciones y replicarlas en Guanajuato. Primero fue
el asunto de que la Federación va a asignar más presupuesto y más estructura al mecanismo de protección federal de defensores de derechos humanos y periodistas. Comentaron que a la fecha este mecanismo federal atiende a 538 personas que están bajo protección. Entonces, es necesario el mecanismo estatal. ¿Por qué? Porque toda la carga se le va a la Federación. Entonces, los estados también tienen una responsabilidad. A lo mejor, si es al mecanismo federal, se tendrá que definir bajo qué condiciones o qué casos en específicos tendríamos que acudir a la instancia federal, pero a nivel estatal sería una carga menos de trabajo para la Federación. Bueno, eso fue lo que fue en lo federal. Con los estados, ¿qué se acordó? Se acordó obtener una coordinación tanto con autoridades locales, federales, para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos. La Federación va a apoyar a las entidades en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías. Dice que las cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad. Aquí este punto me parece importante porque, bueno, efectivamente en Guanajuato no hay un ministerio público especializado en atender delitos contra la libertad de expresión. Si se crea este MP especializado, pues también tendría que ver a la par un delito claro, que tenga que ver con la libertad de expresión, independientemente de que a su alrededor se configuren otros delitos, como podría ser las lesiones, como podrían ser las amenazas, como podrían ser incluso pues el homicidio, ¿no? Que ya es lo más grave. También se acordó con los gobernadores y el presidente Peña Nieto, pues la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Yo estoy seguro que no existen esos protocolos aquí en Guanajuato. No existen, entonces tendrían que ser creados. A la par, ahora que todavía no está dictaminada la iniciativa de ley, no sé qué tan conveniente sería realmente analizar todos estos compromisos que ya asumió el gobernador Márquez y ver qué puntos pudieran ser incluidos en la iniciativa de ley y qué puntos podrían ser ya también de debate para reformar otras normas. Entonces, me parece que ahorita no hay, yo me esperaría, no me aceleraría si fueran los diputados en dictaminar todavía la iniciativa. Hay cosas que hay que analizar antes de que ya salga un dictamen para que sea turnado el pleno. Entonces, podríamos esperarnos todavía, yo pienso, una semana más para analizar cuestiones, afinarla, que nos tomen en cuenta, que nos pregunten nuevamente, a ver, ya se hizo pues, ¿no? Pero nuevamente, digamos, para echarle un último vistazo a esta iniciativa. Y como dice Ray, bueno, pues en caso de que los diputados no tomen en cuenta lo que uno ya se les dijo, lo que uno ya les propuso, lo que uno ya ha venido estudiando y trabajando a lo largo de estos años, pues definitivamente pues no va a ser avalada, ¿no? ¿Cómo vamos a avalar algo donde pues prácticamente nunca nos tomaron en cuenta, a pesar de que hemos invertido tiempo, hemos invertido propuestas que al final de cuentas no son tomadas en cuenta? Pues entonces no tendría caso, y no tendría caso avalarla, ¿no? Entonces sería rechazada. En cambio, si esta iniciativa viene fortalecida, viene con todo lo que ya se ha propuesto, pues por supuesto que tendrá nuestro aval, ¿no? Y celebraremos que los diputados pues crearon una ley de vanguardia. Ray, no hay un protocolo, evidentemente, en Guanajuato. No hay. Yo recuerdo claramente cuando se cumplió el primer año de la agresión a Carla Silva, nos reunimos con su procurador en la Procuraduría de Justicia y le decíamos que qué pasaba con la utilización de los protocolos. Incluso hay que mencionar que hay un caso no resuelto en la Procuraduría de Justicia de un periodista asesinado en Comonfort. El protocolo que regularmente se recomienda a nivel internacional se utiliza para revisar si efectivamente la agresión física, en este caso, está relacionada con la práctica periodística. La única manera, y eso está protocolizado, es investigar la práctica de trabajo del periodista para ver si está asociada la agresión a su trabajo periodístico. Eso no se hace en Guanajuato. Ni en la Procuraduría de Justicia se hace un trabajo realmente para observar si su práctica la agresión, está vinculada con su práctica periodística. Lo hizo la Procuraduría de Derechos Humanos en la recomendación de Carla Silva, que se hizo 3 meses después de la agresión. Analiza 300 notas del trabajo de Carla y lo que concluye es que si hay un ataque a la libertad de expresión que está vinculado con su trabajo y que la agresión definitivamente lo que busca es limitar
su derecho a opinar y su derecho a la libertad de expresión, y eso no lo hace la Procuraduría de Justicia. Ese es un protocolo que hace falta trabajar y está vinculado con lo que se ha discutido a nivel nacional en la CONAGO. ¿Tendría primero que dictaminarse y aprobarse la ley para el establecimiento de los protocolos o podrían estarlo trabajando a la par? Yo creo que se puede trabajar a la par, de hecho lo pedimos hace 2 años, es algo clave, yo creo fundamental, que se piense en el conjunto y de manera integral y que no se concentre toda la atención en la ley de protección, sino que se haga una mirada integral, y eso es justo también lo que se discutía a nivel nacional en relación al término de protección integral, es decir, implica el arreglo institucional en materia civil, en materia penal, a nivel constitucional, pero también la aprobación de la ley y el fortalecimiento del mecanismo. Que hay que decir también brevemente que lo que se propone es un mecanismo que recupere la experiencia del mecanismo federal y de otros mecanismos estatales. Es decir, no se busca replicar los mismos errores, se busca incluso que haya documentos de evaluación de los mecanismos, un análisis comparativo de cómo han funcionado a nivel estatal, y que entonces no repitamos los mismos errores, que eso es algo que también hemos pedido y que ya con el dictamen no tenemos. Es decir, no sabemos exactamente cuántos consejos hay, cuántos mecanismos hay a nivel estatal, cuál es la diferencia, cuál es el aporte fundamental de esta iniciativa de ley, porque no hicieron el documento comparativo que hemos pedido desde hace tiempo. En la estructura del Estado, Carlos, en la estructura del Estado, Ray, ¿quién tendría que dedicarse a este trabajo? ¿La Secretaría de Gobierno o la Procuraduría? Se supone que, la Ley de Protección de Periodistas en el mecanismo, cuando se crea, pues lo encabeza la Secretaría de Gobierno. En la iniciativa nosotros proponíamos que la Secretaría Técnica fuera ocupada precisamente por alguien de derechos humanos, porque finalmente pues ellos han tenido contacto más directo con los periodistas que han sufrido alguna agresión. Recordarte que del 2008 a la fecha se han integrado cerca de 50 quejas de periodistas principalmente contra funcionarios municipales, la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, incluso ha habido un incremento de un año a otro hasta del 100%, ¿no? Cuando de repente había 2 casos, de repente hubo un año donde hasta 10 casos, ¿no? Denunciados. Cabe recordar, incluso Ray ha comentado que por cada agresión denunciada, pues hay otras 10 que no se denuncian, ¿no? Porque a lo mejor el periodista piensa, no, pues son gajes del oficio, es normal, o sea, o no se quieren meter en problemas, ellos consideran que se meten en problemas, o sus empresas les dicen, no, ya déjalo así. Entonces se va minimizando todo ese tipo de agresiones, ¿no? Y lo va normalizando como si fuera algo de la vida cotidiana, que no debe ser así, ¿no? Entonces, me parece que pudiera ser la Procuraduría de Derechos Humanos la que encabeza la Secretaría Técnica, y también hacer una mención importante. Es necesario que dentro del Consejo pues haya una participación representativa de los periodistas, porque básicamente toda la estructura para el mecanismo está integrada por puro funcionario público. Entonces sí necesitamos tener una presencia fuerte ahí, una presencia representativa que lleve la voz de los periodistas cuando se tenga que analizar la activación del mecanismo. Oye, pero entonces, para que quede claro, entonces estas mesas que estuvieron trabajando ustedes con los diputados y todas las propuestas que ustedes pusieron sobre la mesa no fueron tomadas en cuenta, es decir, la ley está redactada en base a lo que ellos consideran que es lo pertinente y en base a que una agresión a periodistas tiene que ser meramente física. Mira, Tita, ahorita hasta el momento desconocemos el contenido del dictamen que fue ordenado se realiza en sentido positivo. O sea, no sabemos realmente... o sea, la fusión de estas dos... Exactamente, ¿qué contiene? Okay. Yo hasta el momento no lo conozco, entonces sí es necesario conocer cómo quedó el documento final antes de que realmente sea dictaminado. Ahorita lo único que se pidió o se ordenó fue a la Secretaría Técnica de la Comisión que elaborara el documento en sentido positivo. Ya elaborado el documento, entonces la Comisión lo votará, ya lo dictaminará en sentido positivo y posteriormente será turnado al Pleno. Entonces ese documento no lo conocemos, yo al menos no lo conozco. Se han filtrado algunos documentos previos, pero realmente yo no tengo la certeza de que ese documento sea el documento final que se va a abordar en la comisión. De entrada, pues eso complica el análisis. Claro, no podemos hacer un análisis, no lo conocemos.
Ya supongo que ya lo solicitaron bueno, les pongo a ustedes la responsabilidad porque son los que han estado liderando toda esta situación y este análisis, pero ya lo solicitaron y ¿hay alguna negativa para no entregarles el documento? Mira, en lo personal yo no lo he solicitado. Hoy va a haber una reunión con diputados, precisamente a raíz de que compañeros de Guanajuato solicitaron pues ser atendidos. Va a haber una reunión con diputados. Esperemos que en esta reunión que se va a celebrar hoy pues nos muestren el documento que van a dictaminar, ¿no? Entonces para poder saber pues cuál es su contenido. Te digo, se comentaron, se dieron a conocer algunos documentos, un documento, pero yo no tengo la certeza de que sea el que se va a aprobar, ¿no? Claro. Porque bueno, hoy diversos medios de comunicación hablan que se está considerando ya hasta el tema de la censura, pero no tenemos realmente. Es por una declaración que dio doctor Jaime Ramírez Barba, ¿no? Donde dice que va a proponer o que se va a incluir el tema de la censura como una agresión a periodistas. Es una declaración. Es una declaración. Ok. Ray, supongo que tú estás hoy en esta reunión. Sí, por supuesto que voy a estar presente. Mi primera reacción va a ser un reclamo por la falta de claridad en la metodología de análisis de la ley, por la falta de escucha de la Comisión de Derechos Humanos y por la falta de claridad del proceso. Ha sido muy accidentado. Parece que quienes hemos estado involucrados y somos los promotores también desde la sociedad civil de la iniciativa, pues somos alguien que no debe ser escuchado, ¿no? Y creo que me parece muy grave. Yo me sumo a la petición de Carlos, así expresamente pedirle al Congreso que no suba al Pleno ese dictamen porque no ha sido suficientemente discutido, porque además hay que decirlo, esperamos que la siguiente semana haya posicionamientos de organizaciones nacionales e internacionales. Desde la legislatura pasada, artículo 19 y consejeros del mecanismo federal hicieron posicionamientos en relación a la ley, que fueron ignorados por la legislatura anterior. Esperemos que esos posicionamientos y otros que eventualmente puedan llegar mostrando alguna propuesta técnica sean escuchados también por el Congreso. Y me parece que si ya hemos esperado 3 años y no han mostrado tampoco una metodología clara para avanzar en la construcción de una iniciativa de ley, ¿por qué ahora quieren subir el dictamen sin haber sido suficientemente discutido a una semana de haber sido propuesto? Entonces sí creo que ahí hay una falta de consistencia del Congreso, una falta de capacidad técnica de la Comisión de Derechos Humanos y una falta de voluntad de los partidos que están representados en el Congreso. Bueno, fue muy evidente que es la coyuntura lo que pues obligó a los diputados a tomar esta decisión, ¿no? Ahí sabes cuál es la cuestión, que esta misma coyuntura les va a hacer elevar el tono de la discusión y de las propuestas. Es decir, que el propio gobernador haya dicho que hay una fiscalía especial en Guanajuato cuando no existe, ahora lo obliga a formarla. O sea, esta discusión que no estaba en la mesa sobre el tipo penal, ahora la tiene que dar el gobernador. Que el gobernador diga y se comprometa con el presidente de la República a implementar protocolos, o sea, lo obliga a incluir la discusión también con el legislativo y a decir qué tiene que hacer el legislativo para que esos protocolos funcionen más allá de los compromisos hechos a nivel central, en la capital de la República, en un discurso oficial del gobernador. La coyuntura también les obliga a tomar acción y a elevar su tono de propuesta. Ray, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo para todos. Gracias, excelente día, Carlos. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta información y sobre todo, bueno, por estar tan activo para que se apruebe esta ley. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por darnos voz y por invitarnos. Gracias.